Imagina esto, 1000 camiones cargados de naranjas, apilados en un terreno seco y olvidado. Lo que para cualquiera sería un desastre ecológico terminó convirtiéndose en uno de los experimentos naturales más extraordinarios que la humanidad haya presenciado. Un proyecto controversial que nadie esperaba que sobreviviera, y mucho menos que transformara por completo un ecosistema. Hoy vamos a descubrir cómo la naturaleza convirtió residuos en un bosque próspero, desafiando todas las expectativas. En el noroeste de Costa Rica, a finales de la década de 1990, ocurrió algo que parecía sacado de una historia imposible. Una empresa local de jugo, Del Oro S.A., comenzó a verter montañas de cáscaras y pulpa de naranja en un terreno agotado dentro del área de conservación Guanacaste. Lo que para los vecinos y los medios era un foco de contaminación, años después revelaría un milagro ecológico inesperado. Durante los primeros meses, la comunidad reaccionó con indignación. Los residuos fermentaban al sol, liberando un olor intenso y atrayendo insectos. Las autoridades recibieron quejas, los competidores empresariales demandaron, y muchos científicos descartaron el proyecto como un experimento fallido. Todo parecía indicar que el sitio estaba condenado al fracaso y al olvido. Sin embargo, mientras la atención pública desaparecía, la naturaleza comenzaba su trabajo silencioso. Bajo las cáscaras, los nutrientes se acumulaban lentamente, la vida microbiana se activaba y la tierra estéril empezaba a cambiar. Nadie podía prever que aquel vertido polémico se convertiría en un laboratorio natural para entender la regeneración de ecosistemas tropicales. Y así, un terreno que había sido abandonado, despreciado y prácticamente olvidado estaba a punto de enseñarnos una lección sorprendente. La historia que sigue revela no solo un cambio ecológico, sino también cómo los residuos humanos pueden, bajo las condiciones correctas, convertirse en aliados inesperados de la naturaleza. La tierra antes de las naranjas. Antes de que las naranjas llegaran, aquel terreno estaba al borde del abandono. Antiguos pastizales para ganado habían agotado los nutrientes del suelo, dejando un terreno seco, compacto y prácticamente infértil. Las raíces apenas podían penetrar la tierra, y los árboles habían desaparecido, dejando solo un paisaje monótono y estéril. Restaurar esa área parecía una misión imposible para cualquier proyecto a gran escala. La degradación del suelo no era solo un problema local, era un síntoma de un ecosistema que había perdido su equilibrio. La vegetación invasora competía con cualquier intento de regeneración y los esfuerzos tradicionales de reforestación eran prohibitivamente caros y laboriosos. Cada hectárea restaurada requeriría enormes cantidades de fertilizante, plántulas y mano de obra constante. Sin embargo, en medio de este desafío, aparecieron dos figuras clave, Daniel Jansen y Winnie Horwachs, un matrimonio de ecólogos afiliado a la Universidad de Pensilvania. Su experiencia en conservación tropical los convirtió en los candidatos perfectos para explorar soluciones innovadoras. Sabían que cualquier restauración duradera debía ser audaz, práctica y de bajo costo. Fue entonces cuando apareció la oportunidad que cambiaría todo. La producción de jugo de naranja generaba toneladas de residuos diarios, principalmente cáscaras y pulpa sobrante. Lo que parecía un problema industrial se transformó en un recurso inesperado, un insumo natural capaz de nutrir y transformar la tierra degradada. La combinación de ciencia, intuición y riesgo estaba lista para poner a prueba sus límites. La idea inesperada. Frente a la tierra agotada, Jansen y Horwachs vieron una oportunidad que para otros habría parecido absurda. La enorme cantidad de cáscaras y pulpa de naranja que generaba Del Oro podía convertirse en un recurso ecológico, en lugar de un problema de desecho. La idea era simple en papel, pero revolucionaria en ejecución. Usar residuos industriales como herramienta de restauración del suelo. En 1996, se concretó el acuerdo. 3 hectáreas del área de conservación Guanacaste serían el sitio experimental para verter las toneladas de residuos cítricos. Del Oro podía eliminar sus sobrantes sin pagar costosos vertederos, y el parque recibía materia orgánica que enriquecería el suelo. Era un experimento de bajo costo, con beneficios potenciales para ambos lados. El concepto era elegante, las cáscaras de naranja cubrirían las hierbas invasoras y, al descomponerse, aportarían nutrientes esenciales, fomentando el desarrollo de un ecosistema nativo. Era una apuesta basada en la ciencia, pero también en la fe en la resiliencia de la naturaleza. La intervención no buscaba control total, sino un impulso inicial que permitiera al suelo iniciar su propia recuperación. La escala del proyecto sorprendía incluso a los protagonistas. No era simplemente compostar un pequeño jardín, se trataba de un vertido masivo, con miles de toneladas de residuos extendidos en capas gruesas. Lo que para los ojos inexpertos parecía un desastre era, en realidad, el comienzo de una transformación ecológica que cambiaría por completo la percepción sobre los residuos industriales y la regeneración de la tierra. El vertido y el caos inicial. En 1996, los primeros camiones comenzaron a llegar al sitio.
toneladas de cáscaras y pulpa se extendieron en capas irregulares sobre el suelo árido. Para cualquiera que observara el lugar, parecía un vertedero industrial más que un experimento científico. El olor penetrante de cítricos en fermentación flotaba en el aire, y la vida insectil comenzaba a activarse de inmediato. Los residentes locales no tardaron en reaccionar. El aroma intenso, las moscas y el aspecto desordenado despertaron quejas y desconfianza. Algunos veían contaminación, otros temían enfermedades. La percepción pública del proyecto era negativa, y la paciencia de la comunidad se agotaba rápidamente frente a lo que parecía un caos sin control. La tensión aumentó aún más con la intervención de la competencia empresarial. Tico Fruit, la mayor rival de Del Oro, presentó una demanda alegando que el vertido violaba regulaciones ambientales y profanaba un ecosistema protegido. Lo que comenzó como un proyecto silencioso ahora estaba en el centro de una controversia nacional, atrapado entre la ciencia, la política y la competencia industrial. Para 1998, apenas un año después del inicio del vertido, el tribunal falló en contra del proyecto. Del Oro fue obligado a detener las descargas de residuos de naranja y el experimento se abandonó. Las toneladas de cáscaras y pulpa quedaron a merced de la naturaleza, olvidadas y sin supervisión, mientras el mundo seguía adelante, convencido de que aquello había sido un fracaso. El milagro silencioso bajo las naranjas. Mientras el mundo creía que el proyecto había fracasado, la naturaleza comenzaba su propio experimento silencioso. Bajo las cáscaras y la pulpa fermentadas, los nutrientes se liberaban lentamente y los microbios del suelo comenzaron a prosperar. Lo que parecía desechos inútiles se convertía en fertilizante natural, preparando el terreno para un renacimiento inesperado. Durante más de una década, nadie supervisó el sitio. No hubo riego, plantaciones adicionales ni fertilizantes caros. La tierra se transformaba a su propio ritmo, invisible para los ojos humanos, mientras las capas de residuos actuaban como un escudo que inhibía las hierbas invasoras y proporcionaba nutrientes esenciales a los organismos del suelo. El proceso de descomposición creó condiciones ideales para la sucesión ecológica. Las semillas enterradas y la dispersión de fauna local empezaron a interactuar con un suelo ahora rico en nutrientes. Lo que era un paisaje árido y olvidado empezaba a adquirir los primeros indicios de vida diversa, un preludio de la explosión de vegetación que vendría años después. Nadie podría haber predicho la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mientras los medios, los residentes y los competidores daban el proyecto por muerto, la Tierra estaba escribiendo una historia completamente diferente. La escena estaba lista para revelar un fenómeno que desafiaría la percepción sobre los residuos industriales y la regeneración natural de los ecosistemas. Redescubrimiento y estudio científico. En 2013, el estudiante de posgrado de la Universidad de Princeton, Timothy Truer, revisaba proyectos de restauración de bosques tropicales cuando se topó con una referencia al antiguo vertido de naranjas. Lo sorprendente era que nadie había revisitado el sitio desde que el experimento se detuvo. Ese pequeño detalle encendió su curiosidad y lo llevó a investigar más a fondo. Treuer contactó a Daniel Jansen y Winnie Horwachs, los ecólogos que habían diseñado el proyecto, y juntos emprendieron la búsqueda del sitio olvidado. Localizarlo no fue tarea sencilla, los hitos originales habían desaparecido, la vegetación había cambiado y el paisaje se había transformado de manera casi irreconocible. La tarea era encontrar un terreno que parecía haber sido borrado del mapa. Cuando finalmente llegaron, lo que encontraron superó todas las expectativas. Donde antes había pastizales estériles y suelos secos, ahora se erguían árboles imponentes, enredaderas densas y un suelo fértil lleno de vida. El lugar había evolucionado en un ecosistema vibrante, lleno de aves, insectos y vegetación diversa, como si la naturaleza hubiera recuperado años de abandono en silencio. Para cuantificar la transformación, Treuer y su equipo realizaron un estudio ecológico formal. Compararon la parcela con las cáscaras de naranja vertidas con áreas de control cercanas. Los resultados fueron impactantes. El área tratada mostró un aumento del 176% en biomasa sobre el suelo y una mayor riqueza de especies. La evidencia científica confirmaba que el vertido de residuos había desencadenado un proceso de regeneración natural sin precedentes. ¿Cómo funcionó la magia de las cáscaras? El secreto detrás de la transformación estaba en la química y la biología del suelo. Las cáscaras de naranja liberaron gradualmente nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y carbono, alimentando la actividad microbiana y mejorando la fertilidad del terreno. Lo que parecía un simple residuo se convirtió en un catalizador natural para el crecimiento de plantas. Además, la capa gruesa de residuos actuó como un escudo que sofocó las hierbas invasoras, reduciendo la competencia por espacio y recursos. Esto permitió que las especies nativas, muchas de ellas con semillas enterradas en el suelo o dispersadas por animales locales, tuvieran la oportunidad de germinar y crecer sin obstáculos.
La combinación de nutrientes, microbios activos y reducción de competencia creó un ciclo virtuoso. Cada año, la descomposición continuaba mejorando la estructura del suelo, mientras la vegetación creciente atraía fauna y promovía la dispersión de semillas adicionales. El ecosistema se reconstruyó de manera casi autónoma, sin intervención humana adicional. En esencia, las cáscaras de naranja no solo nutrían el suelo, sino que también reorganizaban el ecosistema. Lo que empezó como un vertido controvertido se convirtió en un ejemplo de sucesión ecológica guiada por residuos orgánicos, demostrando que, con las condiciones correctas, los desechos industriales pueden convertirse en aliados poderosos para la restauración ambiental. Limitaciones y precauciones. Aunque la historia del vertido de naranjas es impresionante, no se trata de una fórmula universal. No todos los residuos orgánicos producen efectos positivos en el suelo. La acidez excesiva, la concentración de ciertos nutrientes o la frecuencia del vertido pueden alterar la microbiota del suelo y frenar el crecimiento vegetal, incluso dañando la tierra. El éxito del experimento en Costa Rica dependió de condiciones muy específicas: clima tropical, suelo previamente degradado, ausencia de contaminación química y la intervención inicial de expertos. Reproducir estos resultados en otros lugares requiere un análisis detallado de la química del suelo, la biodiversidad local y las especies vegetales nativas, así como una planificación cuidadosa. Además, aunque el vertido inicial fue masivo, el proyecto no se replicó ni se controló de manera experimental en otras parcelas. Por eso, los científicos advierten que este tipo de restauración no garantiza resultados idénticos en diferentes ecosistemas ni con residuos de distinta composición. Cada intervención tiene su propio conjunto de variables críticas. A pesar de estas limitaciones, el caso de Costa Rica sigue siendo inspirador. Nos recuerda que la naturaleza puede responder de manera sorprendente a intervenciones simples pero estratégicas y que los residuos humanos, si se usan correctamente, pueden ser herramientas inesperadas para restaurar ecosistemas dañados y promover la biodiversidad. Inspiración para un futuro verde. El éxito del vertido de naranjas inspiró a investigadores a explorar otras soluciones similares. En 2021, un equipo de la Universidad de Hawái cubrió pastizales degradados en Costa Rica con pulpa de café desechada, otro residuo agrícola normalmente ignorado. En solo 2 años, la cobertura arbórea de la parcela tratada saltó al 80%, mientras que el área de control apenas alcanzó el 20%. La estrategia permitió eliminar especies invasoras y mejorar significativamente los nutrientes del suelo. Los retoños nativos crecieron rápidamente, alcanzando alturas sorprendentes, demostrando que la restauración de ecosistemas no siempre requiere costosas plantaciones o fertilizantes químicos. Pequeños residuos pueden desencadenar cambios ecológicos gigantescos si se aplican con inteligencia. Estos experimentos nos muestran un futuro donde los residuos agrícolas no son un problema, sino una herramienta poderosa para regenerar tierras degradadas. La clave está en entender la ecología local, analizar los nutrientes disponibles y aplicar los materiales de manera estratégica para maximizar los beneficios sin riesgos ambientales. El caso de Costa Rica y los proyectos inspirados en él nos invitan a replantear nuestra relación con los desechos. Lo que antes considerábamos basura puede ser la semilla de bosques, biodiversidad y captura de carbono. Con creatividad y ciencia, lo que desperdiciamos hoy puede convertirse en los ecosistemas que el planeta necesita mañana. ¿Qué podemos concluir? El vertido de naranjas en Costa Rica nos enseña algo fundamental: la naturaleza puede transformar lo que consideramos desperdicio en vida abundante si se le da la oportunidad adecuada. No se trató solo de un experimento local, sino de un ejemplo global de cómo la intervención humana, combinada con los procesos naturales, puede generar resultados sorprendentes sin grandes costos ni tecnología sofisticada. Más allá del bosque que surgió de las cáscaras, la historia desafía nuestra percepción de los residuos. Cada subproducto agrícola o industrial, si se utiliza de forma estratégica, tiene el potencial de restaurar ecosistemas, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la biodiversidad. Nos muestra que soluciones sostenibles pueden surgir de ideas simples, audaces y aparentemente arriesgadas. Este proyecto también invita a repensar cómo abordamos la conservación. No siempre se necesitan métodos convencionales o intervenciones masivas. A veces, permitir que la naturaleza actúe con pequeñas ayudas puede desencadenar un proceso de regeneración que supera cualquier predicción humana. La paciencia, la observación y el entendimiento de los ciclos ecológicos son herramientas tan poderosas como cualquier inversión tecnológica. La historia del área de conservación Guanacaste nos deja un mensaje inspirador: lo que hoy parece un desecho puede ser mañana el catalizador de la vida. Si las cáscaras de naranja pudieron iniciar un milagro ecológico, nuestros residuos cotidianos podrían contener oportunidades ocultas para cambiar el mundo. Es un llamado a mirar más allá del desecho y descubrir el potencial inesperado en lo que descartamos.
Si te sorprendió esta historia y quieres descubrir más ejemplos de cómo la naturaleza transforma lo inesperado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Comparte tus preguntas o ideas en los comentarios. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.